Hola, sean bienvenidos a esta lección en la que explicaremos y ejemplificaremos cómo se puede ir textualizando cada una de las partes del ensayo. Iniciamos hablando de la introducción. Recordemos que esta tiene dos funciones: despertar el interés del lector y sugerir la posición o tesis que se va a defender. Algunas estrategias retóricas para la redacción de la introducción son: referirse a los antecedentes del tema, expresar directamente la tesis que se va a defender, asumir una opinión que va a ser objeto de una refutación, explicar el tema en un contexto histórico, explicar o definir algún concepto clave, describir un ambiente o la atmósfera que caracterizan al lugar, persona o acontecimiento que van a ser tratados. Iniciar con una pregunta retórica o con una comparación, entre otras. Lo importante es capturar la atención del lector. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, la introducción tiene 5 ideas o proposiciones. Cada una de ellas repite el tema: las corridas de toros o taurinas. De esta forma se evidencia la progresión temática del párrafo. Como el bosquejo no puede contener todos los detalles que se desarrollarán con cada idea, debemos tener a mano toda la información que luego debemos incluir para cada proposición. En el párrafo se observa cómo las ideas del bosquejo están distribuidas. Cada proposición tiene información que la amplía. Para la primera se ha agregado el nombre de algunos países. La idea 2 se ha dividido porque era necesario establecer la razón del por qué ya no se realiza. La población ha optado por otras distracciones, y cerrar con la idea de que solo en México y Perú se mantiene. Igualmente, la idea 3 se amplió al explicar en qué consistían ambas posturas. La tesis aparece al final, porque la estrategia usada por el autor fue describir el contexto de la temática. También se puede observar el uso de conectores para lograr la cohesión del texto, aunque es así que, por un lado, por otra parte, al respecto, por eso, en las siguientes líneas, es importante destacar que cada desarrollo de las proposiciones debe marcarse con pausas y usar el punto y seguido. En el ejemplo, se marcan con un triángulo. Ahora analizaremos de forma completa el paso de un esquema a un texto completo. En la introducción, el autor ha considerado iniciar con la tesis en la organización del párrafo. Las ideas A y B nos aportan información relevante para que el lector tenga una idea más general de la problemática, y la proposición C es el objetivo del ensayo. Lo importante es que se mantiene la progresión temática. Cada una de las ideas se refieren a la desforestación y sus consecuencias. Ahora veamos el párrafo. La textualización de la introducción se ha construido al ir agregando información nueva, relevante y pertinente a cada enunciado. A la tesis, por ejemplo, se le agregó información temporal para destacar que las acciones que realiza el ser humano no son de hoy, sino de mucho tiempo atrás, y se destaca la evidencia principal: contaminación del planeta. La proposición o idea B se ha especificado al detallar cuáles han sido esas afectaciones: pérdidas de hectáreas boscosas. Y el párrafo de introducción cierra con el propósito del ensayo: concientizar a la población. La estrategia retórica que el autor empleó fue empezar directamente con la tesis. Esto es lo más recomendable cuando estamos iniciando en la escritura, que las ideas principales vayan al inicio y cerrar con el propósito del texto, lo que permitirá que no agreguemos ideas que no se han considerado en el bosquejo. Luego que la introducción del ensayo está terminada, es momento de pasar al cuerpo o desarrollo del mismo. Aunque el ensayo en que basamos esta ejemplificación
tiene varios párrafos. Para ser breves, solo presentaremos el desarrollo de 2 párrafos. En el primer párrafo de desarrollo se construirá a partir del siguiente esquema de ideas. Como podemos observar en el párrafo, cada idea se ha ampliado con más información. Se brindan detalles y datos nuevos. Por ejemplo, a la idea número 2 se le agregó una explicación sobre uno de los métodos empleados para la ampliación agrícola y se enfatiza que además esto provoca incendios forestales. Para darle más fuerza a la argumentación, se brindan datos sobre las zonas afectadas con una cita de autoridad. Para el segundo párrafo, se emplearán las siguientes ideas. Observemos que las proposiciones 1, 2 y 3 amplían el punto de vista del inciso B. Todas giran en torno a las repercusiones que el fenómeno del niño tiene en la flora y fauna. Esto significa que se sigue una misma progresión temática. Veamos el párrafo. En el párrafo podemos observar cómo cada idea se ha extendido con nueva información y que las proposiciones están distribuidas en todo el párrafo. Es importante señalar la cohesión entre párrafos. En este caso, la expresión inicial, todas las acciones anteriores inciden en el incremento, es un marcador textual que indica la relación entre el párrafo anterior y este. Justamente, este tipo de estrategias retóricas es lo que da fuerza a la argumentación, además de la progresión temática del discurso que se escribe. Aunque cada párrafo aborde un aspecto del tema y de la tesis, todos deben guardar relación, coherencia y cohesión. Una vez que los párrafos de desarrollo estén escritos, es importante leer el documento para detectar los puntos claves a retomar en la conclusión. Recordemos que el propósito de la conclusión es centrar la atención del lector sobre aquello de lo que se quería convencer y reflexiones sobre la temática leída. No hay una extensión determinada. Todo depende de la extensión del ensayo. Por lo general basta con un párrafo no mayor de 10 líneas para cerrar la discusión. Existen diferentes sugerencias para la redacción de la conclusión. Por ejemplo, destacar los puntos de vista clave, parafrasear la tesis, sugerir una solución o línea de acción, presagiar un resultado mediante una reflexión, empleo de una pregunta retórica, una frase célebre, entre otras. Algunos conectores que se pueden emplear en la conclusión son: finalmente, para concluir, en resumen, para finalizar, en suma. Lo importante al redactar la conclusión es que se dé por concluido todo el escrito. Tan importante es el párrafo de introducción como el párrafo de conclusión. A continuación, veremos las ideas que se desarrollarán en la conclusión del texto que hemos ejemplificado. Cada una de las ideas refiere los principales aspectos abordados en el desarrollo. Como vemos en el ejemplo, la conclusión amplía las proposiciones y nos brinda una propuesta de solución según lo referenciado por parte del Plan de Acción 2010-2015 y cierra con una advertencia sobre lo que ocurre por no considerar lo abordado en el Plan de Acción. Muchas gracias por su atención y ánimo con su ensayo.